Hay heridas que no se ven, pero gobiernan tu vida en silencio. Marcan tus decisiones, afectan tus relaciones y susurran mentiras cuando intentas avanzar. Y aunque sonrías por fuera, por dentro hay algo que aún duele. Tal vez fue una traición, tal vez palabras que nunca olvidaste, tal vez errores que sigues cargando como una condena. Pero escucha esto con atención. Dios no solo quiere perdonarte, quiere sanarte completamente. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje puede ser el inicio de tu restauración. Si este contenido habla a tu corazón, apóyalo con un like, compártelo con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios esta frase: Dios está sanando mi historia, porque cuando declaras con fe, algo comienza a moverse dentro de ti. Ahora sí, vamos a entrar en profundidad. Parte 1. La raíz de lo que te marcó. Lo que te marcó no comenzó afuera, comenzó en lo profundo de tu alma. La Biblia enseña que el ser humano no solo es cuerpo, sino también alma y espíritu, y es en esa alma donde habitan las emociones, los pensamientos y la voluntad, donde muchas heridas quedan atrapadas. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos advierte: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que lo que ocurre en tu interior determina lo que vivirás en tu exterior. Imagina por un momento una raíz escondida bajo tierra. Nadie la ve, pero define el estado de todo el árbol. Si la raíz está dañada, el fruto también lo estará. Así funcionan las heridas del alma. No siempre son visibles, pero afectan cómo amas, cómo confías, cómo reaccionas, incluso cómo te ves a ti mismo. Tal vez alguien te rechazó y desde entonces sientes que no eres suficiente. Tal vez fallaste en algo importante y ahora cargas con culpa constante. Tal vez viviste abandono y hoy temes que todos se vayan. Y sin darte cuenta, esas marcas se convierten en filtros a través de los cuales interpretas la vida. Pero aquí está la verdad que puede comenzar a liberarte. Dios no ignora tus heridas, Él las conoce profundamente. En el Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que solo perdona, dice que sana, que restaura, que venda. Eso implica un proceso, un cuidado, una cercanía. Dios no es indiferente a tu dolor. Él no minimiza lo que viviste, pero tampoco quiere que vivas atado a eso para siempre. Muchas veces, lo que nos marcó se convierte en una identidad falsa. Dejas de decir, me pasó esto, y empiezas a decir, yo soy esto. Soy rechazado, soy débil, soy un fracaso, pero esa no es la voz de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no una versión mejorada de tu dolor, sino una nueva identidad. Sin embargo, aquí hay algo importante que debes entender. Aunque Dios ya ha declarado algo nuevo sobre ti, tu alma necesita alinearse con esa verdad. Y ese es el inicio de la sanidad, porque no basta con saberlo. Hay que permitir que esa verdad penetre en lo más profundo. Las heridas no sanadas tienden a repetirse en patrones, reacciones desproporcionadas, relaciones dañinas, autosabotaje. No porque quieras, sino porque hay algo dentro de ti que aún necesita ser restaurado. Y Dios quiere ir justo ahí, no a la superficie, sino a la raíz. Este camino no es de condena, es de sanidad. No es para recordarte lo que hiciste mal, es para mostrarte lo que Dios puede hacer bien en ti. Y a medida que avanzamos, vas a descubrir algo poderoso. Lo que te marcó no tiene la última palabra, Dios la tiene. Parte 2. La verdad que restaura el alma. La sanidad interior no comienza con lo que sientes, comienza con lo que Dios ha dicho. Muchas personas esperan sentir paz para creer que están siendo sanadas, pero el camino espiritual funciona al revés. Primero abrazas la verdad de Dios y luego tus emociones comienzan a alinearse con esa verdad. La Escritura es clara cuando habla del poder transformador de la verdad.
En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que la verdad te hará sentir mejor de inmediato, dice que te hará libre. Y esa libertad comienza cuando dejas de creer las mentiras que se formaron a partir de tus heridas. Porque toda herida profunda viene acompañada de una mentira. Si te rechazaron, la mentira puede ser: no valgo lo suficiente. Si te fallaron, la mentira puede ser: nadie es confiable. Si cometiste errores, la mentira puede ser: no merezco una segunda oportunidad. Estas ideas se instalan silenciosamente en el corazón y comienzan a moldear la manera en que ves todo. Pero la palabra de Dios actúa como luz en medio de esa oscuridad. En el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que la verdad de Dios no solo ilumina hacia dónde vas, también revela lo que está oculto dentro de ti. Imagina entrar a una habitación oscura durante años. Te acostumbras a moverte en la penumbra, evitando tropezar como puedes. Pero cuando enciendes la luz, todo queda expuesto. Así hace Dios con tu interior. No para avergonzarte, sino para mostrarte lo que necesita ser sanado. Y aquí hay algo profundamente liberador. Dios no se sorprende por tus heridas. Antes de que tú las entendieras, Él ya conocía cada detalle. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, encontramos una de las verdades más poderosas sobre la sanidad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solo habla de perdón, habla de curación. Jesús no solo llevó tu pecado, también llevó tu dolor. Cada herida emocional, cada trauma, cada recuerdo que aún pesa, fue cargado en la cruz. Eso significa que tu sanidad no es una posibilidad, es una promesa. Pero para experimentarla necesitas hacer algo esencial: renovar tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación ocurre cuando tu manera de pensar cambia. No puedes vivir una vida nueva con pensamientos viejos. No puedes caminar en libertad si sigues creyendo lo que te esclavizó. Por eso, sanar implica desaprender muchas cosas. Desaprender la voz de la culpa constante. Desaprender el rechazo como identidad. Desaprender el miedo como protección. Y reemplazar todo eso con lo que Dios dice sobre ti. Dios dice que eres amado. Dios dice que eres escogido. Dios dice que eres restaurado. En Efesios capítulo 1, versículo 7 se declara: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención significa que has sido comprado, rescatado, traído de vuelta. No importa cuán profundo haya sido lo que viviste, la gracia de Dios es más profunda. Y cuando comienzas a creer esto, algo cambia en tu interior. Las cadenas invisibles comienzan a romperse. La culpa pierde fuerza. El pasado deja de tener dominio. Pero este proceso no es automático. Requiere intención. Requiere que cada día decidas alimentar tu mente con la verdad, en lugar de las mentiras que te marcaron. Requiere que cuando una voz interna diga «no puedes», tú respondas con lo que Dios ya declaró sobre ti. Poco a poco, esa verdad empieza a echar raíces. Y así como las heridas dejaron marcas, la verdad comienza a dejar sanidad. El alma empieza a respirar diferente. El corazón empieza a confiar de nuevo. La vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. Porque la verdad no solo te libera, también te reconstruye desde adentro. Parte 3. El camino práctico hacia la sanidad. La sanidad no es solo una verdad que se cree, es un camino que se recorre. No ocurre en un instante mágico, sino en decisiones diarias que te acercan a la restauración que Dios ya ha dispuesto para ti. Porque aunque Dios ya declaró tu libertad, tú necesitas caminar en ella. Y ese camino comienza con algo muy sencillo, pero profundamente poderoso: abrir tu corazón delante de Dios.
no con palabras perfectas, sino con sinceridad. En el Salmo 62, versículo 8 se nos invita: derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sanar implica dejar de esconder lo que duele. Muchas veces intentamos ser fuertes, aparentar que todo está bien, seguir adelante sin detenernos. Pero lo que no se enfrenta, no se sana. Imagina cargar una herida cubierta todo el tiempo. Mientras más la ocultas, más se infecta. Pero cuando decides exponerla para que sea tratada, comienza el proceso de restauración. Así funciona el alma. Dios no te pide que llegues a Él con todo resuelto. Te invita a venir tal como estás, con tus preguntas, con tu dolor, con tus recuerdos que aún pesan. La oración se convierte entonces en un espacio de sanidad. No solo es pedir, es soltar. Es decirle a Dios lo que tal vez nunca pudiste decirle a nadie. Es reconocer lo que te afectó, lo que te rompió, lo que aún no entiendes. Y en ese lugar de vulnerabilidad, el Espíritu Santo comienza a obrar. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no sabes cómo expresar lo que sientes, Dios entiende perfectamente. Pero hay un segundo paso igual de importante: perdonar. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque perdonar no es justificar lo que pasó, es liberarte del peso que eso dejó en ti. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es una opción emocional, es una decisión espiritual. No depende de si la otra persona cambió, pidió perdón o lo merece. Depende de tu decisión de no seguir atado a lo que te hicieron. Cuando no perdonas, es como si mantuvieras una herida abierta, recordándola constantemente. Pero cuando perdonas, aunque aún duela, comienzas a cerrar esa herida. No significa olvidar de inmediato. No significa que el proceso terminó. Significa que decidiste soltar. Y al soltar, haces espacio para que Dios sane. Otro aspecto clave en este camino es renovar tus pensamientos de manera constante. No basta con escuchar una verdad una vez, necesitas recordarla una y otra vez hasta que se vuelva parte de ti. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Lo que alimentas en tu mente crece. Si sigues repitiendo lo que te marcó, eso seguirá teniendo poder. Pero si comienzas a repetir lo que Dios dice, eso empezará a transformar tu interior. Puedes hacerlo de forma práctica. Cuando venga un pensamiento de rechazo, reemplázalo con soy amado por Dios. Cuando llegue la culpa, declara soy perdonado y restaurado. Cuando aparezca el miedo, afirma Dios está conmigo. Esto no es negar la realidad, es alinearte con una verdad superior. Además, la comunión con Dios fortalece este proceso. No es solo orar cuando te sientes mal, es construir una relación constante. Leer la palabra, escuchar su voz, buscar su presencia. Porque mientras más te acercas a Dios, más claro ves quién eres realmente. Y lo que antes te definía, empieza a perder fuerza. Finalmente, hay algo que no puedes ignorar. Necesitas tiempo. La sanidad no siempre es inmediata. Hay capas que Dios va restaurando poco a poco. Recuerdos que van perdiendo peso. Emociones que se van ordenando. Heridas que dejan de doler como antes. Y en cada paso, Dios está contigo. No te apresura, no te rechaza, no se cansa de ti. Al contrario, camina contigo en cada momento. Y mientras avanzas comienzas a notar algo hermoso. Lo que antes te dominaba, ahora ya no tiene el mismo poder. Porque estás aprendiendo a vivir desde la sanidad y no desde la herida. Este camino continúa profundizándose y hay ejemplos poderosos en la Biblia que muestran cómo Dios transforma vidas marcadas en testimonios de restauración. Parte 4. Vidas marcadas que fueron restauradas. La sanidad no es solo una idea, es una realidad que Dios ya ha demostrado en la vida de muchos.
La Biblia está llena de historias de personas que fueron profundamente marcadas, pero no terminaron definidas por esas heridas. Dios tomó sus historias rotas y las convirtió en testimonios de restauración. Una de las historias más impactantes es la de José, un joven traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, injustamente acusado y encarcelado. Todo lo que vivió pudo haber dejado una marca de odio, resentimiento o amargura. Imagina por un momento ese dolor, ser rechazado por tu propia familia, ser olvidado en una prisión, sentir que tu vida tomó un rumbo completamente injusto. Sin embargo, cuando José finalmente se encuentra frente a sus hermanos años después, su respuesta revela algo poderoso. En Génesis capítulo 50, versículo 20 declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José no negó lo que le hicieron, no lo minimizó, pero decidió ver su historia desde la perspectiva de Dios, no desde la herida. Y ahí está la clave. La sanidad no siempre cambia lo que pasó, pero transforma cómo lo interpretas. Otra historia que revela el poder restaurador de Dios es la de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también alguien que cometió errores profundos. David falló, se equivocó, cargó con culpa y sin embargo no se quedó atrapado en eso. En el Salmo 51, versículo 10, clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». David entendió algo esencial. No necesitaba esconder su error, necesitaba traerlo delante de Dios. Y cuando lo hizo, encontró restauración. Dios no lo desechó, no lo definió por su caída, lo restauró. Esto rompe una de las mentiras más fuertes, que tus errores te descalifican para siempre. No es así. Dios no trabaja con personas perfectas, trabaja con corazones dispuestos. También encontramos la historia de la mujer samaritana, una mujer marcada por su pasado, rechazada socialmente, cargando con relaciones rotas y una identidad fragmentada. Cuando Jesús se encuentra con ella en el pozo, no la condena, la confronta con verdad, pero también le ofrece algo nuevo. En Juan capítulo 4, versículo 14 le dice: «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Jesús no ignoró su historia, pero tampoco la dejó ahí. Le mostró que su identidad no estaba en su pasado, sino en lo que él podía hacer en su vida. Y esa mujer, que antes evitaba a todos, terminó siendo un instrumento para que muchos creyeran. Lo que te marcó no limita lo que Dios puede hacer contigo. Otra historia profundamente poderosa es la de Pedro, un discípulo cercano a Jesús, que en el momento más crítico lo negó 3 veces. Imagínalo, haber caminado con Jesús, haber visto milagros, haber prometido fidelidad y aún así fallar. Pedro pudo haber quedado atrapado en la culpa, pudo haberse alejado para siempre, pero Jesús tenía otros planes. Después de su resurrección, Jesús lo busca, no para reprocharle, sino para restaurarlo. En Juan capítulo 21, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, no para humillarlo, sino para sanar cada negación. Y luego le da propósito: apacienta mis ovejas. Jesús no lo reemplazó, lo restauró. Esto es clave. Dios no cancela tu vida por tus errores, Él los redime. Cada una de estas historias revela un patrón. Personas marcadas, pero no terminadas. Heridas profundas, pero no permanentes. Porque cuando Dios interviene, la historia cambia. Y lo mismo puede ocurrir contigo. No importa qué tan profundo haya sido lo que viviste. No importa cuánto tiempo hayas cargado con eso. Dios sigue teniendo el poder de restaurar. No solo para que sobrevivas, sino para que vivas con propósito. Y muchas veces, aquello que más te dolió se convierte en el lugar desde donde Dios te usa para ayudar a otros. Porque cuando eres sanado, puedes entender, acompañar y levantar a quienes pasan por lo mismo. La historia no termina en la herida, continúa en la restauración. Y lo que viene a continuación te ayudará a ver cómo esa restauración también puede manifestarse en la vida real, en historias que reflejan lo que Dios sigue haciendo hoy. Parte 5.
historias que reflejan la restauración. La sanidad que Dios promete no es solo para los personajes bíblicos, es una realidad que sigue ocurriendo hoy en vidas comunes, en corazones que un día estuvieron marcados y que ahora están siendo restaurados. Imagina a alguien que creció escuchando palabras de rechazo. Desde pequeño le dijeron que no era suficiente, que no lograría nada, que siempre estaría por debajo de los demás. Esas palabras no solo quedaron en su memoria, se convirtieron en su identidad. Creció dudando de sí mismo, evitando oportunidades, saboteando sus propios avances. Cada vez que algo iba bien, una voz interna le decía, esto no es para ti. Pero un día, esa persona comenzó a acercarse a Dios, no con una fe perfecta, sino con una necesidad real. Y poco a poco, empezó a escuchar algo diferente. No eran las voces del pasado. Era la voz de Dios diciéndole, eres valioso, eres amado, fui yo quien te formó. Al principio no lo creyó del todo, pero decidió repetirlo, meditarlo, orarlo. Y con el tiempo algo empezó a cambiar. Donde antes había inseguridad, comenzó a haber confianza. Donde había miedo, empezó a surgir valentía. No porque todo a su alrededor cambiara, sino porque por dentro algo fue sanado. Ahora imagina a alguien que fue herido en una relación. Confió, amó, entregó su corazón y fue traicionado. Esa experiencia dejó una marca profunda. Desde entonces, cada nueva relación era vista con sospecha. El miedo a volver a ser herido levantó muros, distancias, frialdad. Parecía protección, pero en realidad era una prisión. Hasta que un día, en un momento de quebranto, esa persona decidió orar con sinceridad. No una oración superficial, sino un clamor real. Reconoció el dolor, la herida, el enojo, y en ese proceso entendió algo clave. No podía seguir viviendo desde lo que le hicieron. Necesitaba comenzar a vivir desde lo que Dios decía. Decidió perdonar, no porque fuera fácil, sino porque quería ser libre. Y aunque al inicio dolía, con el tiempo esa decisión empezó a traer paz. Los muros comenzaron a caer, el corazón empezó a abrirse otra vez. La confianza volvió no en las personas, sino primero en Dios. Y desde ahí todo empezó a reconstruirse. También está la historia de alguien que carga con culpa, no por lo que le hicieron, sino por lo que hizo. Errores del pasado que siguen presentes en la mente. Decisiones que quisiera borrar, momentos que le pesan cada día. Aunque han pasado los años, la culpa sigue ahí, recordándole constantemente lo que fue. Pero en medio de ese peso, descubre la gracia. Entiende que el perdón de Dios no depende de lo que hizo, sino de lo que Cristo ya hizo. Y poco a poco, comienza a aceptar esa verdad. No solo como una idea, sino como una realidad. Empieza a dejar de castigarse, empieza a soltar el pasado, empieza a vivir desde el perdón, no desde la condena. Y en ese proceso la culpa pierde su dominio. Lo que antes lo definía, ahora ya no tiene el mismo poder. Estas historias no son únicas, se repiten en miles de vidas, porque Dios sigue sanando hoy, sigue restaurando corazones rotos, sigue levantando a los que estaban caídos, sigue transformando identidades marcadas. La sanidad no significa que nunca recordarás lo que pasó. Significa que ese recuerdo ya no controla tu vida, que ya no te define, que ya no te limita. Significa que puedes mirar atrás sin volver a sentirte atrapado. Y esto es clave. La sanidad no elimina tu historia, la redime. Lo que viviste puede convertirse en un puente para ayudar a otros. Tu dolor puede transformarse en propósito. Tu proceso puede ser una guía para alguien más. Porque cuando Dios sana, no solo restaura, también da significado. Nada se pierde en sus manos. Ni una lágrima, ni un momento, ni una herida. Todo puede ser usado para algo mayor. Y a medida que comprendes esto, comienzas a ver tu vida desde otra perspectiva. No como una historia rota, sino como una historia en proceso de restauración. Y en ese proceso hay decisiones diarias que fortalecen esa sanidad y te ayudan a vivir desde la libertad que Dios ya te ha dado. Parte 6. Decisiones que sostienen tu sanidad.
La sanidad que Dios inicia en tu vida necesita ser sostenida con decisiones diarias, no porque dependa de tu esfuerzo, sino porque tu corazón debe aprender a vivir desde una nueva realidad. Muchas personas experimentan momentos profundos con Dios, sienten paz, reciben claridad, incluso lloran y se sienten libres. Pero luego, con el paso de los días, vuelven a los mismos pensamientos, a las mismas reacciones, a los mismos patrones. No porque Dios dejó de obrar, sino porque no aprendieron a cuidar lo que Él comenzó. Sanar también es aprender a permanecer. En Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús dice: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Permanecer no es algo emocional, es una decisión constante. Es elegir cada día volver a Dios. Es elegir no alimentar lo que te dañaba. Es elegir caminar en lo que has recibido. Una de las decisiones más importantes que debes tomar es cuidar lo que entra en tu mente. Porque lo que escuchas, lo que ves, lo que repites, construye o destruye tu proceso. Si constantemente te rodeas de negatividad, de palabras que te recuerdan tu pasado, de ambientes que activan tus heridas, será difícil avanzar. Pero si decides llenarte de la verdad de Dios, eso comienza a fortalecer tu interior. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto no significa ignorar la realidad, significa elegir qué tiene más peso en tu mente. Otra decisión clave es establecer límites. No todo lo que está en tu vida contribuye a tu sanidad. Hay relaciones que reabren heridas, hay conversaciones que te hacen retroceder, hay dinámicas que te mantienen en el mismo lugar. Y aunque no siempre es fácil, a veces necesitas tomar distancia de aquello que impide tu crecimiento. No como rechazo, sino como cuidado. Jesús mismo, en varios momentos, se apartaba para estar a solas, para orar, para fortalecerse. Si Él lo hacía, ¿de cuánto más nosotros? También es fundamental aprender a reconocer tus emociones sin dejar que te gobiernen. Sanar no significa dejar de sentir. Habrá días donde recordarás, días donde algo te afectará más de lo esperado, momentos donde parecerá que no has avanzado. Pero eso no significa que retrocediste. Significa que estás en proceso. La diferencia está en lo que haces con eso. Antes, una emoción podía arrastrarte por completo. Ahora puedes observarla, reconocerla y entregarla a Dios. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes responder con conciencia. Esto es madurez espiritual. No es ausencia de lucha, es aprender a enfrentarla de otra manera. Otra práctica poderosa es agradecer, incluso en medio del proceso. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos dice: «Dad gracias en todo, no porque todo sea perfecto, sino porque Dios sigue obrando». La gratitud cambia tu enfoque, te saca del dolor constante y te permite ver lo que sí está avanzando. Te recuerda que no estás donde estabas antes, que algo ya cambió, que Dios no te ha abandonado. Además, es importante rodearte de personas que edifiquen tu vida. No estás llamado a caminar solo. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos anima a no dejar de congregarnos, a acompañarnos, a fortalecernos unos a otros. Hay conversaciones que sanan, hay personas que inspiran, hay comunidades que levantan. Busca ese tipo de entorno, no perfecto, pero genuino. Y por último, recuerda esto: la sanidad no es una línea recta. Habrá avances, habrá pausas, habrá momentos donde parecerá lento, pero mientras sigas caminando, estás avanzando. Dios no mide tu proceso con prisa, lo acompaña con fidelidad. Cada paso cuenta, cada decisión suma. Cada día es una oportunidad de seguir siendo restaurado. Y mientras tomas estas decisiones, algo comienza a consolidarse dentro de ti. Ya no solo estás sanando, estás aprendiendo a vivir como alguien sano. Y eso transforma no solo tu vida, sino también la manera en que te relacionas con otros. Porque lo que Dios hace en ti también tiene un impacto en quienes te rodean. Parte 7. Sanados para caminar juntos. La sanidad que Dios hace en tu vida nunca es solo para ti.
aunque comienza en lo profundo de tu corazón, siempre tiene un propósito mayor: conectarte con otros desde una vida restaurada. Porque nadie fue diseñado para sanar en aislamiento. Dios nos creó para vivir en comunidad, para sostenernos, para edificarnos unos a otros. Y cuando una persona sana, no solo experimenta libertad personal, se convierte en un canal de vida para los demás. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, se revela un principio poderoso. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto cambia completamente la perspectiva. Tu proceso no es inútil. Tu dolor no fue en vano. Tu sanidad tiene un propósito más allá de ti. Aquello que más te marcó puede convertirse en la herramienta con la que ayudas a otros a levantarse. Porque hay algo que solo una persona que ha sido sanada puede ofrecer: comprensión real. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Puedes mirar a alguien que está pasando por lo que tú viviste y decirle con verdad: hay salida. No porque lo leíste, sino porque lo viviste. Esto crea conexiones profundas, relaciones auténticas, vínculos basados en la verdad, no en la apariencia. Pero para que esto ocurra hay algo importante: debes permitirte ser vulnerable. Muchas veces, después de haber sido heridos, tendemos a protegernos en exceso. Levantamos barreras, evitamos mostrarnos tal como somos, tememos volver a ser lastimados. Y aunque eso puede parecer protección, también puede impedir la conexión. Sanar no significa volverte invulnerable, significa aprender a relacionarte desde un lugar sano. No desde la herida, sino desde la identidad restaurada. Eso cambia todo. Ya no buscas aprobación desesperadamente. Ya no te defines por lo que otros dicen. Ya no reaccionas desde el dolor. Empiezas a amar desde la libertad. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 se nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto implica cercanía, implica empatía, implica estar presente en la vida de otros. Pero también implica permitir que otros estén presentes en la tuya. Aceptar apoyo no es debilidad, es sabiduría. Hay momentos en los que necesitarás que alguien te escuche, que ore contigo, que te recuerde la verdad cuando tú no puedas verla con claridad. Y eso es parte del diseño de Dios. La iglesia, la comunidad de fe, no es un lugar de perfección, es un espacio de restauración. Un lugar donde personas en proceso caminan juntas hacia la sanidad, donde no se trata de aparentar, sino de crecer. Y cuando este ambiente se construye correctamente, se convierte en un refugio, un lugar donde puedes ser tú, sin miedo a ser rechazado. También es importante entender que la sanidad cambia la forma en que te relacionas. Antes tal vez reaccionabas con defensa, con desconfianza, con distancia. Ahora puedes responder con paz. Puedes establecer relaciones sin depender emocionalmente. Puedes poner límites sin culpa. Puedes amar sin perderte a ti mismo. Porque cuando Dios sana tu interior, ordena tu exterior. Tus vínculos dejan de ser un reflejo de tu herida y se convierten en una expresión de tu sanidad. Y hay algo más profundo aún. Comienzas a reflejar a Cristo, su paciencia, su gracia, su amor. No de manera perfecta, pero sí real, porque la sanidad no solo te cambia a ti, te hace más parecido a Él. Y en ese reflejo, otros pueden ver esperanza. Pueden ver que sí es posible cambiar, que sí es posible sanar, que sí es posible empezar de nuevo. Tu vida se convierte en un testimonio vivo, no de perfección, sino de transformación. Y ese testimonio tiene poder, porque no habla solo con palabras, habla con lo que eres. A medida que esta verdad se establece en ti, descubres que la sanidad no es el final del proceso, es el inicio de una nueva manera de vivir. Una vida con propósito, con dirección, con una identidad firme en Dios. Y aún hay más por comprender en este camino que sigue desarrollándose con profundidad. Parte 8. Cuando Dios transforma tu historia, llega un momento en el proceso de sanidad donde algo cambia profundamente. Ya no solo estás siendo restaurado,
comienzas a entender por qué Dios permitió que atravesaras ciertas cosas. No para justificar el dolor, sino para revelarte un propósito más grande. Porque Dios no es el autor del daño, pero sí es el maestro en redimirlo. Lo que parecía una herida sin sentido, empieza a tomar un nuevo significado. En Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no solo las buenas, no solo las fáciles, también aquellas que te marcaron. Esto no significa que lo que viviste fue correcto. Significa que Dios tiene el poder de usar incluso eso para algo mayor. Y cuando esta verdad se vuelve real en tu vida, dejas de ver tu pasado como una carga y comienzas a verlo como parte de un proceso. Un proceso que te formó, que te enseñó, que te acercó a Dios. Imagina por un momento que todo lo que viviste fue como piezas de un rompecabezas. Al principio parecen desordenadas, incomprensibles, incluso dolorosas de mirar. Pero en las manos de Dios, esas piezas comienzan a encajar. Y lo que antes parecía caos, se convierte en una imagen con propósito. Esto cambia la manera en que recuerdas. Ya no desde el dolor, sino desde la redención. Ya no desde la pregunta ¿por qué me pasó esto?, sino desde la certeza Dios estuvo conmigo incluso ahí. Y en ese entendimiento hay descanso, porque te das cuenta de que nunca estuviste solo. Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No cuando todo está bien, sino cuando estás roto. Dios estuvo en cada momento difícil, en cada noche silenciosa, en cada lágrima que nadie vio. Y ahora, al mirar atrás, puedes reconocer su presencia. Tal vez no lo entendías en ese momento, pero Él ya estaba obrando. Otra transformación profunda ocurre en tu identidad. Antes te definías por lo que te marcó. Ahora te defines por lo que Dios hizo en ti. Ya no dices soy alguien herido. Empiezas a decir soy alguien restaurado. Ya no te ves como víctima, sino como alguien que fue levantado. Y esto no es orgullo, es reconocimiento de la obra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto habla de identidad, no basada en tu pasado, sino en lo que Dios declara sobre ti. Y cuando esta identidad se afirma, cambia tu manera de vivir. Tus decisiones tienen dirección, tus pensamientos tienen claridad, tus emociones tienen estabilidad, porque ya no estás reaccionando desde la herida, estás actuando desde la verdad. Además, algo hermoso comienza a suceder: desarrollas compasión. Ya no juzgas con facilidad, ya no miras a otros desde arriba, porque sabes lo que es estar en el proceso. Sabes lo que es luchar, sabes lo que es necesitar gracia, y eso te hace más sensible, más humano, más cercano al corazón de Dios. También comienzas a caminar con propósito. Lo que antes parecía solo dolor, ahora se convierte en una herramienta. Puedes aconsejar, puedes acompañar, puedes levantar a otros. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has experimentado el poder de Dios en tu vida. Y eso tiene un valor inmenso, porque la autoridad espiritual no viene del conocimiento, viene de la experiencia transformada. Dios no desperdicia nada. Cada proceso, cada etapa, cada momento, todo puede ser usado. Y cuando entiendes esto, tu historia deja de ser una carga y se convierte en un testimonio vivo de que Dios restaura, de que Dios levanta, de que Dios transforma. Y esta verdad te prepara para el cierre de este camino, donde todo se resume en una invitación profunda a vivir desde esa sanidad con una esperanza que trasciende todo lo vivido. Parte 9. Una vida marcada por la esperanza. Después de todo este camino, hay una verdad que debe quedar clara en tu corazón. Tu historia no terminó en la herida, terminó en las manos de Dios. Y cuando una vida llega a las manos de Dios, nunca queda igual. Tal vez aún hay recuerdos, tal vez aún hay momentos que duelen un poco, pero ya no tienen el mismo poder, porque ahora sabes quién eres, ahora sabes quién te sostiene,
Ahora sabes que no estás definido por lo que te marcó, sino por lo que Dios hizo en ti. Y eso cambia todo. La sanidad no solo restaura tu pasado, también transforma tu futuro. Te permite avanzar sin miedo constante. Te permite amar sin cadenas. Te permite vivir con propósito. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto significa que tu futuro no está condicionado por tu pasado, está guiado por el plan de Dios. Un plan de paz, un plan de restauración, un plan lleno de esperanza. Y aunque el proceso haya sido difícil, no fue en vano. Cada paso te trajo hasta aquí. Cada momento te acercó más a esta verdad. Y ahora estás en una posición diferente. No perfecta, pero transformada. No completa, pero en camino. Y eso es suficiente. Porque Dios no te pide perfección, te invita a caminar con Él. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 se afirma: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no ha terminado contigo. Lo que comenzó en tu vida, lo seguirá desarrollando. Seguirá sanando, seguirá restaurando, seguirá formando. Y tú solo necesitas hacer algo: confiar. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando el proceso parece lento. Confiar cuando las emociones cambian. Porque la fidelidad de Dios no depende de lo que sientes. Depende de quién es Él. Y Él es fiel. Siempre. Ahora hay una invitación para ti. No a recordar tu pasado, sino a rendirlo completamente. A dejar de cargarlo como un peso y entregarlo como una ofrenda. A decirle a Dios: aquí está todo lo que me marcó y confío en lo que tú harás con ello. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no una parte, no lo que es fácil soltar. Todo, porque Dios no solo quiere ayudarte, quiere hacerse cargo, quiere darte descanso, quiere llenar los espacios donde antes había dolor. Y cuando haces esto, experimentas algo profundo: paz. No una paz superficial, sino una paz que permanece incluso cuando la vida sigue avanzando. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en ti. Y desde esa paz comienzas a vivir de una manera diferente. Ya no reaccionas como antes, ya no cargas lo que cargabas, ya no te ves como antes, porque has sido transformado, y esa transformación no es solo para este momento, es para toda la eternidad. Porque la sanidad que Dios comienza aquí tendrá su plenitud en su presencia. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se nos da una promesa final. Enjugará Dios toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es el destino final. Un lugar donde no habrá más heridas, donde no habrá más marcas, donde todo será restaurado completamente. Esa es la esperanza que sostiene tu vida. No solo una mejor versión aquí, sino una restauración total en la eternidad. Y mientras ese día llega, puedes vivir con la certeza de que no estás solo. Dios camina contigo, Dios te sostiene, Dios sigue sanando. Así sanas lo que te marcó, no olvidándolo, sino entregándolo. No negándolo, sino permitiendo que Dios lo transforme. Y ahora, con un corazón más libre, puedes avanzar, con fe, con esperanza, con una nueva historia que aún se está escribiendo.